La odisea de Pablo al volante. En mi existencia como adulto he transitado la mayor parte de mi tiempo al volante de mi camión, sumergido en la sinfonía solitaria que componen el rugido del motor, el constante zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y, en ocasiones, el melódico sonido de la lluvia golpeando la superficie de mi cabina. Me llamo Pablo, y a mis 42 años puedo afirmar que 21 de ellos los he dedicado a ser chofer de cargas pesadas. La ausencia de una familia ha sido una constante en mi vida, forjándome a sumergirme aún más en mi labor. Sin lazos familiares cercanos, carezco de motivos para regresar a un hogar que nunca tuve, ni a alguien a quien visitar. Mi padre, la última conexión con mi árbol genealógico, partió de este mundo hace unos años, dejándome como el último eslabón de una cadena familiar que ahora se ha roto. Como hijo único, la pérdida de mi progenitor marcó un punto de inflexión significativo en mi existencia. Desde ese doloroso momento, he tomado la decisión consciente de refugiarme tras el volante. La carretera se ha convertido en mi único confidente, testigo silencioso de las millas que he recorrido y de las reflexiones que se han tejido en el interior de esta cabina itinerante. Una noche, acepté una carga que muchos choferes rechazaban debido a su destino remoto a lo largo de una carretera oscura y solitaria. Esta vía estaba envuelta en rumores de sucesos extraños, lo que la convertía en un trayecto poco atractivo para la mayoría. Sin embargo, ante la falta de otras ocupaciones, decidí asumir el desafío. Mientras conducía en medio de la oscura y desolada carretera, algo inusual ocurrió. A través de la radio, que normalmente resonaba con música de jazz como era de costumbres en todos mis viajes, comenzó a reproducir otra emisora, rompiendo la rutina de todos mis trayectos. Pero lo más sorprendente estaba por suceder. La radio cambió de frecuencia por sí sola, sintonizando una emisora que me puso la piel de gallina. Una voz grave de un hombre hablaba sobre un tema inusual llamado la odisea solitaria. Este evento inesperado cambió por completo mi perspectiva sobre los rumores que rodeaban a esa carretera y abrió la puerta a una realidad intrigante y misteriosa. A pesar de mis repetidos intentos, mis esfuerzos por cambiar la sintonía de la radio fueron en vano. Frustrado, decidí detenerme en un intento desesperado por resolver el problema. Sin embargo, justo cuando me detuve, mi camión se apagó en medio de la nada, sumiendo mi entorno en un silencio inquietante. Lo único que permanecía encendido era la radio, que continuaba emitiendo esa locución extraña. Perdido en la oscuridad, traté de encontrar una lógica para lo que estaba sucediendo. Intenté encender mi camión, pero no hubo respuesta. En ese momento un fuerte golpe resonó en la parte trasera de la carga, como si alguien intentara abrir la cerradura. Intrigado y un tanto nervioso, descendí para investigar. Sin embargo, al llegar a la parte trasera, me enfrenté a la desconcertante realidad de que no había nada ahí. Al darme la vuelta para regresar a mi cabina, entre la oscuridad, mis ojos se posaron en una figura que heló mi sangre. Una mujer de mediana edad vestida con un atuendo rojo deslumbrante como si estuviera a punto de asistir a una fiesta, estaba parada en medio de la carretera. Su mirada estaba fijamente clavada en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que esta presencia no era algo normal, y mi cuerpo se erizó completamente ante la desconcertante presencia de una mujer en medio de la nada. A pesar de mis intentos de saludar y presentarme, la chica solo me observaba fijamente, sin emitir palabra. Después de unos incómodos segundos, intenté acercarme, pero en lugar de responder, señaló hacia mi espalda. Volví mi mirada hacia atrás, buscando lo que podría captar su atención, pero no encontré nada. Al volver mi vista hacia la chica, ocurrió algo aterrador que mi mente aún lucha por comprender. Un automóvil se dirigía hacia mí como si estuviera a punto de atropellarme. El pánico se apoderó de mí, dejándome paralizado, y un grito de miedo escapó de mis labios. Sin embargo, en un giro surrealista de los acontecimientos, el automóvil pasó a través de mí, como si se tratara de una alucinación. Perplejo y temblando de nerviosismo, retrocedí hacia mi cabina con pasos titubeantes. Al llegar noté que el camión encendía sin problema, como si no hubiera experimentado ninguna falla. Fue entonces cuando me di cuenta de que la radio estaba sintonizada en la emisora de jazz que siempre solía escuchar. Con el corazón latiendo rápidamente, pisé el acelerador a fondo, ansioso por dejar atrás ese tramo de carretera donde viví esa horrible experiencia. Mientras me alejaba, las preguntas se acumulaban en mi mente y mi cuerpo seguía helado, incapaz de comprender la realidad de lo que acababa de suceder.
Mientras concluía mi viaje, mi mente permanecía distante y distraída, sin encontrar respuestas claras sobre lo que acababa de experimentar. Al llegar a mi destino, me propuse investigar los rumores que, para mí, ya no eran simples especulaciones, sino hechos perturbadores ocurridos en esa carretera. La verdad, al descubrirla, me sumió en un terror aún más profundo. Resulta que muchos años atrás, cuando la carretera solía ser más habitada y transitada, una pareja se dirigía a una fiesta de Navidad del trabajo de uno de ellos. Sin embargo, su automóvil se averió y se detuvieron antes de llegar al punto de encuentro. Mientras intentaban resolver el problema y continuaban su destino, un hombre mayor, ebrio al volante de un camión, se quedó dormido y chocó contra el auto de la pareja, arrebatándoles la vida a ambos. Al enterarme de esta tragedia, sentí un peso abrumador sobre mis hombros, y el horror se intensificó cuando, al seguir leyendo más abajo en las fotos del trágico accidente, entre los cuerpos completamente destrozados, distinguí claramente el atuendo que lucía aquella mujer. Era precisamente el mismo que portaba la misteriosa dama que se me presentó esa noche en esa desolada carretera. La conexión entre el pasado y mi experiencia reciente se reveló de manera impactante, dejándome con escalofríos y una sensación de inquietud que perduró mucho después de haber llegado a mi destino. Desde entonces, me he sumergido en las historias de terror, buscando desesperadamente algo que concuerde con lo que viví aquella noche. Aún no encuentro una explicación lógica para la realidad de esa experiencia sobrenatural. Cada carga que acepto ahora se convierte en una tarea investigativa antes de dar mi consentimiento. Me sumerjo en la trayectoria. Reviso a fondo cada detalle y antecedente, tratando de desentrañar cualquier indicio que pueda prevenirme de repetir la angustiante vivencia. Cada nuevo viaje se ha vuelto aterrador, pues en cada carretera parece esconderse un secreto que espera ser revelado. Los rumores y las leyendas urbanas que antes descartaba ahora se han convertido en advertencias que tomo con la máxima seriedad. La oscuridad de las noches de carretera se ha vuelto más densa, cargada de misterios y peligros que acechan en la oscuridad. Cada curva, cada tramo solitario, es potencialmente un escenario de lo paranormal, y la incertidumbre se ha convertido en mi compañera constante en estas travesías. La realidad de esa noche persiste como una sombra ineludible, recordándome que, detrás de cada kilómetro, podría aguardar un secreto escalofriante que está esperando a ser descubierto. El camionero sin rostro de Argentina. La carretera se extendía ante mí, un río de asfalto que serpenteaba a través de las vastas llanuras de la pampa argentina. La radio del camión tocaba un tango melancólico, y el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Llevaba conduciendo desde el amanecer, y la fatiga comenzaba a hacer mella en mis párpados. Esa noche, mi destino era un pequeño pueblo en las afueras de Buenos Aires. Según el plan, llegaría a medianoche, justo a tiempo para entregar la carga de granos que llevaba en el remolque. Sin embargo, algo en el aire sentía diferente, como si una pesada bruma de misterio envolviera la ruta. A medida que avanzaba, noté una figura parada al lado de la carretera. Un camionero, pensé. Era común ver colegas con averías en rutas tan largas y solitarias. Disminuí la velocidad listo para ofrecer ayuda, pero algo me hizo detenerme completamente. La figura no tenía rostro. Donde deberían haber estado sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa y pálida. El miedo se apoderó de mí. Quería arrancar y alejarme de esa visión aterradora, pero una fuerza desconocida me mantenía en el lugar. La figura sin rostro se acercó lentamente. Su caminar era extrañamente mecánico, como si no estuviera acostumbrado a moverse en un cuerpo humano. ¿Necesitas ayuda?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La figura se detuvo a unos pasos de mi ventana. Extendió una mano hacia mí, una mano que parecía humana, pero al mismo tiempo terriblemente ajena. En un acto reflejo retrocedí instintivamente en mi asiento. «No te asustes», dijo una voz suave, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Soy como tú, un camionero, pero mi viaje es muy diferente». Intenté hablar, preguntar, entender, pero las palabras no salían. El ser sin rostro continuó. «Vago por estas carreteras desde hace mucho tiempo. Busco algo que perdí, algo que no puedo recordar. Mi rostro es el precio que pagué». El aire se llenó de una tristeza profunda, casi tangible. Sentí una conexión con ese ser misterioso,
un compañero de ruta atrapado en un destino eterno. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté finalmente, mi miedo inicial transformado en compasión. Solo sigue adelante, respondió. Y recuerda que no todos los que deambulan están perdidos. Algunos estamos simplemente desenfocados. Con esas palabras, la figura se alejó, disolviéndose lentamente en la oscuridad creciente. Reinicié el motor, mi corazón aún latiendo con fuerza. La carretera ya no parecía la misma. Cada sombra, cada movimiento parecía cobrar vida propia. El resto del viaje transcurrió en un estado de reflexión profunda. Pensé en el camionero sin rostro, en su búsqueda eterna y en el precio que había pagado. ¿Qué sería tan importante como para sacrificar su propia identidad? Llegué al pueblo a medianoche, como estaba previsto. La entrega fue rutinaria, pero mi mente estaba en otro lugar. Después de terminar me dirigí a un pequeño bar local, para tomar un café antes de emprender el viaje de regreso. Mientras bebía, escuché a los lugareños hablar sobre leyendas y mitos de la carretera. Uno de ellos mencionó al camionero sin rostro, una figura espectral que aparecía en noches solitarias para guiar o confundir a los viajeros. Escuché con atención, preguntándome si lo que había experimentado era real o solo producto del cansancio y la soledad. Al amanecer retomé mi camino, llevando conmigo la historia del camionero sin rostro. A veces cuando la noche cae y la carretera se extiende infinita ante mí, siento su presencia, un recordatorio silencioso de que hay más misterios en estas rutas de los que nuestra razón puede comprender. Y así continúo, kilómetro tras kilómetro, siempre atento a las sombras que se mueven al borde de la carretera, preguntándome si alguna vez volveré a encontrarme con ese enigmático compañero de ruta, el camionero sin rostro de Argentina. Sombras en la carretera de Australia. Era una noche típica en la carretera, una de esas que los camioneros como yo conocemos demasiado bien. Largas horas de soledad atravesando el vasto y salvaje paisaje australiano. Llevaba una carga de Melbourne a Perth, un viaje que había hecho más veces de las que podía contar. Pero esa noche sería diferente, algo que cambiaría mi percepción de las noches en la carretera para siempre. La ruta atravesaba un terreno desolado, solo iluminado por la luna y las estrellas. Mis únicos compañeros eran el zumbido constante del motor y el ocasional animal salvaje que cruzaba la carretera bajo el haz de mis faros. A medida que la noche avanzaba, el cansancio comenzaba a apoderarse de mí, pero sabía que debía mantenerme alerta. Las carreteras australianas pueden ser implacables, especialmente por la noche. Fue entonces cuando las vi por primera vez. Sombras. Al principio pensé que eran trucos de mi mente cansada, figuras oscuras moviéndose en la periferia de mi visión. Pero cuanto más me concentraba en la carretera, más claras se volvían. Eran como siluetas humanas, pero distorsionadas, moviéndose de maneras que desafiaban la lógica, deslizándose a través del paisaje árido con una gracia perturbadora. Traté de convencerme de que eran simplemente árboles o arbustos moldeados por el viento, pero mi intuición me decía lo contrario. Había algo inquietante en esas sombras, algo que no pertenecía a este mundo. Cada vez que miraba por los espejos retrovisores, sentía que me observaban, aunque cuando giraba, no había nada detrás de mí. La radio, mi fiel compañera en estos largos viajes, empezó a actuar extrañamente. El dial giraba por sí solo, saltando de una emisora a otra, llenando la cabina con un coro de voces distorsionadas y música irreconocible. Mi sensación de inquietud creció, y un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé historias contadas por otros camioneros, historias de la Outback australiana y sus muchos misterios. Hablaban de espíritus antiguos y criaturas que acechaban en las sombras, pero siempre pensé que eran solo cuentos para pasar el tiempo. Ahora, enfrentándome a lo inexplicable, no estaba tan seguro. Las sombras comenzaron a acercarse más a la carretera, moviéndose al ritmo de algún tambor inaudible. Una parte de mí quería detenerme, salir y enfrentar lo que fuera que estuviera viendo, pero el miedo me mantenía con el pie en el acelerador, impulsando el camión a través de la noche. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las sombras desaparecieron. La radio volvió a su normalidad y la carretera se despejó. Me quedé solo una vez más, con el sonido del motor y mis propios pensamientos acelerados. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado.
Algo en la forma en que miraba las noches solitarias en la carretera, en la forma en que escuchaba los sonidos del desierto. Cuando finalmente llegué a Perth, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse en el horizonte. Me detuve un momento antes de descargar, mirando hacia el este, hacia donde el sol comenzaba a elevarse. Las sombras de la noche se habían disipado, pero el eco de su presencia aún resonaba en mi mente. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche en la carretera de Australia. Quizás fueron solo alucinaciones provocadas por el cansancio, o quizás algo más, algo antiguo y misterioso, que aún mora en las vastas y solitarias tierras del Outback. Lo único que sé es que, desde esa noche, nunca volví a ver la carretera de la misma manera. Las sombras pueden haber desaparecido con la luz del día, pero la huella que dejaron en mi alma permanecerá para siempre.